Desde el Ciudadano México nos hemos propuesto como casa editorial ser parte de la construcción o reconstrucción de narrativas de nuestra entidad Puebla y de nuestro país México, en la que creemos que fundamentalmente el progresismo llevará a buen puerto rodeado de elementos culturales, artísticos y revolucionarios en pro de las mayorías. Nos da mucho gusto conversar con el doctor, poeta también, Víctor García Vázquez, quien es doctor en literatura hispanoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido al Ciudadano. Pues doctor. Muchísimas gracias, Jorge, muy agradecido por la invitación y muy orgulloso de que estés impulsando esta labor comunicativa en este medio tan importante. Usted es eres un académico, maestro, doctor, un poeta y que ha sido premiado y demás, pero más allá de una cuestión curricular, de que aquí desglosemos tus méritos académicos, en un sentido personal y quizás hasta interior, ¿cómo te defines? ¿Quién es Víctor? Bueno, soy un profesor básicamente, porque eso me da el sustento. Y así me vi desde muy joven, ¿no? Con la vocación de aprender para enseñar y de enseñar para aprender. Yo vengo del estado de Chiapas. Ya cumplí 33 años de estar viviendo en esta ciudad. Vine buscando una mejor forma de vida. Fui campesino hasta mis 15 años, de lo cual me enorgullezco porque me dio el impulso para buscar otra forma de vida. Y desde muy chico se metió en mi personalidad, en mi deseo, el estudio de las letras, ¿no? No solamente la lectura como un objeto de placer, sino sobre todo la investigación literaria. Eso me trae a Puebla y con el paso de los tiempos, con la perseverancia, logré sacar mis estudios. Y ahora soy un profesor muy agradecido con la oportunidad que me ha dado la vida de cumplir con estos objetivos. Por otra parte, casi siempre los lectores caemos en la tentación de escribir. Entonces, tuve que asumir también mi vocación como escritor, de poesía particularmente, pero también de ensayo literario, crítica literaria. Y bueno, como parte del crecimiento de la figura del profesor, pues tenemos que asumir también el papel de investigadores. Entonces, ahora soy un profesor investigador, que me dedico a investigar temas de literatura relacionados con el derecho y pues me siento muy contento porque en cada clase hay temas de los que yo mismo aprendo para darle sentido a una idea, para fundamentar un argumento o siquiera para abrirles a mis alumnos la posibilidad de visualizar estos cruces entre el derecho, la literatura, el derecho al lenguaje y el derecho y la poesía. Entonces, en una palabra, como lo digo en un libro que se titula Vuelta del Húngaro, yo soy una suerte de gitano que sigo viajando a pesar de que me he vuelto sedentario porque voy buscando cada vez zonas donde me acomode mejor. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia en tu estado natal? ¿De dónde nace esta necesidad primaria de adentrarte a los textos, a la lectura? ¿Había alguien con quien compartieras esos espacios? ¿Cómo te empiezas a desarrollar desde la infancia? Sí, yo crecí en un pueblo de la costa de Chiapas, Escuintla, Chiapas, y mi infancia siempre fue un viaje a través de la selva, a través del monte, porque desde muy chico tuvimos que aprender a usar el machete. El machete fue mi primera herramienta, pero también mi primer instrumento de lenguaje, porque gracias al machete podía yo abrir camino para llegar y cortar árboles, cortar leña. Mi primer alfabeto, Jorge, quizá fueron los árboles, las plantas, porque cuando eres niño de monte no conviene que digas allá debajo de un árbol o vi un ave, sino que tienes que distinguir qué especie de árbol, qué tipo de ave, qué mamífero viste para contar el relato, ¿no? y que sea creíble. Gracias a esto, creo yo, al menos así lo visualizo, mi memoria empezó a desarrollarse.
Entonces, ese primer lenguaje vegetal me impulsó a tener una pasión por la lengua, por las palabras en particular. En la casa éramos tantos que quizá faltaba la posibilidad del diálogo, ¿no? Contradictoriamente. Yo fui el penúltimo de una familia de 8, trabajábamos exhaustivamente para llevar el pan a la mesa y hacía tanto calor que frecuentemente para resguardarnos buscábamos lugares con sombra y humedad. Y en esos lugares yo encontraba cajones de libros o pedazos de libros que mis hermanas iban dejando, mis hermanas más grandes, y ahí yo encontré en estos pedazos de libro un ambiente, un hábitat mucho más amigable que el que yo tenía que afrontar todos los días con el machete. Dejé la selva, dejé el monte para venirme a la ciudad, pero no dejé el machete porque se sigue convirtiendo en la herramienta con la que yo me abro camino. Hablo metafóricamente, simbólicamente, pero también hay mucho de realidad porque, como han dicho algunos lectores, en algunos versos suena el machete. Pareciera que en mis versos lo sigue cortando el machete y ese es un símbolo que me define de manera estética, pero incluso también de manera ideológica, porque creo que la gente que venimos de abajo y buscamos objetivos, alzamos el machete para que un lado de la palma del machete nos muestre, nos devuelva el espejo de nuestra realidad y el otro también nos alumbre el camino que nos puede llevar a mejores objetivos. Quisiera preguntarte, quizá de manera pretenciosa un poco y consciente de la dificultad que pueda significar la pregunta, pero para ti, ¿qué es la poesía? ¿Cómo defines la poesía? Sí, la poesía, más allá de ser un género literario, es una herramienta que te permite un diálogo en particular contigo mismo. Pero enseguida es quizá uno de los medios de comunicación más eficiente entre las personas. El poeta, dice Joseph Brodsky, un poeta ruso exiliado en Estados Unidos, a pesar suyo, se vuelve un instrumento de la historia, ¿no? El poeta es un portavoz, una antena del mundo, decía Ezra Pound, un poeta norteamericano. Entonces, para decirlo en una frase, la poesía es esta herramienta que nos estrecha, que nos hermana con el otro. ¿Y la cultura cómo la defines? Bueno, mira, yo creo que todas las culturas tienen a sus grandes poetas y por lo tanto sus grandes poemas. Más allá de que las culturas son las pautas de comportamiento que vamos adquiriendo socialmente, también la cultura es una voluntad de ser, ¿no? Pienso, por ejemplo, en mi identidad ahora. Yo soy un profesor que vive en Puebla, trabaja en Puebla, pero tengo una parte de mi identidad chiapaneca, mi sentido de identidad me devuelve siempre a Chiapas, pero también hay un sentido de pertenencia que me hace reconocer que soy poblano. Entonces, insisto, más allá de que son los patrones y pautas de comportamiento que adquirimos, también es una voluntad de ser, ¿no? Cuando uno dice yo soy mexicano es porque sabes observar tu propia cultura, tus manifestaciones culturales, tus autores, tus pintores, tus músicos, etcétera, que consolidan esa identidad que presumes hacia adentro, pero también hacia afuera, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poco de uno de tus últimos textos publicados, Barrancas y desfiladeros, crítica y senderismo por la poesía poblana, de Víctor García Vázquez. Ahí está. Que entendemos es un ensayo, un conjunto de ensayos sobre poetas poblanos. Sí, Jorge, mira, yo cuando era estudiante de letras siempre tenía el interés de conocer las letras vivas, más allá de la pasión por la literatura antigua, por la literatura clásica. Siempre tuve interés de escuchar de viva voz la literatura. Iba yo a presentaciones de libros, mesas redondas donde se presentaban escritores, quizá porque estaba ya definiendo mi vocación como escritor. Y en algún momento me llegó la oportunidad de tener una columna de crítica literaria en un periódico de Puebla,
Una columna que terminé desarrollando por 10 años. Y en esa columna, cada lunes hablaba yo de una obra literaria reciente, una novedad literaria, aunque a veces me daba la oportunidad de retomar algún clásico. Yo vivo en Puebla y soy un eterno agradecido de las oportunidades que Puebla me ha dado, y eso me llevó a asumir un compromiso de hablar de la literatura poblana, porque no es novedad que a los escritores no nos gusta leernos entre nosotros, no asumimos que leemos a nuestros compañeros, y cuando lo hacemos, frecuentemente no dejamos por escrito lo que pensamos, la crítica que hacemos sobre la obra. Entonces yo me hice este compromiso de abordar la literatura poblana desde aquella columna Viendo Visiones que se publicaba en el periódico Síntesis, más de 20 años, y no he parado de leer literatura poblana y de hacer mis notas sobre lo que yo voy leyendo. Trato de reconocer las constantes de la poesía poblana, cuáles son los estilos, las tesituras, los ritmos, los temas que distinguen a la poesía poblana. Y como poesía poblana debo decir la poesía que define a Puebla, sea escrita por poblanos de nacimiento o bien por poblanos por adopción, porque muchos de los escritores que escriben desde Puebla no nacieron en Puebla, pero su poesía identifica a nuestra cultura y a nuestra identidad. De ahí nace entonces el germen de esta obra. He formado un corpus muy extenso de autores que he leído, he presentado en alguna mesa redonda, en alguna presentación de libros, en algún congreso, y en otras he hecho un prólogo para la publicación, o bien de manera expresa me he propuesto hacer ensayos, análisis sobre estas obras. Tenía ahí el corpus, no estaba totalmente seguro de qué quería hacer con él, pero surgió la oportunidad a través de la convocatoria del Instituto Municipal de Arte y Cultura para postular una obra que tuviera algo que ver con Puebla. Yo dije, bueno, voy a hacer una selección de este corpus. No fue sencillo porque frente a la cantidad de páginas que tenía y la convocatoria solamente aceptaba 100 páginas, tuve que decidir qué debe entrar, pero lo más difícil, qué debo quitar. Entonces mandé la propuesta, se aceptó, afortunadamente se publicó, y una vez que tengo este ejemplar en las manos, pues me genera el compromiso de lo que tengo, lo que resta, eventualmente irlo también compilando para darle continuidad a este propósito, ¿no? Hablar de la poesía poblana y estudiar su estética, ¿no? Su estilística y también sus búsquedas ideológicas, etc. En el desarrollo y la institucionalización del nuevo régimen político mexicano, dos han sido los aforismos, o tres los aforismos, los conceptos que han unido esta voluntad política. Uno es este aforismo de primero los pobres, otro es este concepto de la revolución de las conciencias, y lo que abraza al todo se ha desarrollado como el humanismo mexicano. ¿Qué es para ti el humanismo mexicano? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es el humanismo en un primer momento y cómo se tropicaliza en México? Sí, de entrada es un principio que a mí me inspira y que me da muchas esperanzas, ¿no? Escuchar el concepto de humanismo mexicano. ¿Existe un humanismo mexicano? Yo sostengo que sí. Un humanismo que se ha escrito en plumas como Alfonso Reyes, ¿no? En la Cartilla Moral, Leopoldo Sea, por supuesto, un gran pensador que estudió la fenomenología del mexicano, Samuel Ramos con la cultura en México, quien también habla de identidad, y de manera mucho más reciente Heriberto Yepes con la increíble hazaña de ser mexicano. Creo yo que estas plumas se han acercado desde la filosofía, desde la sociología, incluso desde la poesía,
a entender, ¿no? qué es lo que nos hace particular a los mexicanos. Alfonso Reyes, cuando publica la Cartilla Moral, tenía, me parece, la necesidad de que nos hiciéramos esa pregunta: ¿de dónde viene el humanismo mexicano y hacia dónde tiene que ir? Más allá de ser una corriente filosófica, el humanismo es una estrategia de vida, es una estrategia de comunicación, de convivencia entre las personas. Y por eso es que está tan deteriorado el concepto. Porque pensar que hay gente humanista, para hablar de humanismo tiene que haber humanistas. Entonces, pensar si los hay de pronto genera bastantes problemas porque no los vemos muy seguidos. Yo creo que el humanismo mexicano sí tiene que privilegiar la necesidad de un crecimiento moral y espiritual. Estoy seguro que sí, primero los pobres, en el sentido de que se tiene una deuda histórica con ellos, pero en ese crecimiento que se busca para el pobre, se nos debe dar sobre todo la posibilidad de crecer intelectualmente, espiritualmente y evidentemente tener un crecimiento social que nos permita vivir pues con mayor dignidad, que me parece que ese sería el objetivo. Yo distingo entre el pobre, ¿no?, y el que está en un proceso de empobrecimiento. Creo que en México lo segundo es mucho más visible, porque yo vengo de una familia de pobreza extrema, de escasos recursos, como pocas hay en este país. Fuimos 8 en un país, en un municipio donde sí tienes el campo muy fértil, puedes encontrar semillas, tubérculos, flores, frutos para comer, hierbas silvestres, pero no hay posibilidad de tener una riqueza patrimonial, no hay posibilidad no es tan sencillo hacerse de una casa, y para llevarse el alimento a la boca tienes que hacer muchísimo esfuerzo. Y sin embargo veo que algunos de mis familiares, de mis vecinos, desde joven tenían la idea de irse a los Estados Unidos a trabajar para ganar en dólares. Y me parece que así no se deja la pobreza, Jorge. Creo yo que el estudio es un camino que te lleva hacia un humanismo en el que puedas tener herramientas, valores como el respeto, la tolerancia, la equidad, la solidaridad, la dignidad, que eso no lo da el dinero. Entonces yo espero que, si es un concepto político, yo espero que se convierta en una campaña de lectura, ¿no? Empezar leyendo a nuestros clásicos del humanismo mexicano. No dejo de mencionar el caso de Alfonso Reyes, Octavio Paz, Samuel Ramos, Heriberto Yepes, y que desde la infancia los niños tengan la oportunidad de que se les muestre cuáles son las características que nos hacen particulares en el resto del continente y en el resto del mundo. Y a partir de ahí, como lo quería Lope de Vega con su teatro en el Siglo de Oro, una vez que nos conozcamos entre nosotros mismos, podemos reclamar nuestro lugar en el mundo, posicionarnos frente al otro. Me parece que viene en un buen momento esta propuesta del humanismo mexicano, porque somos una sociedad muy violenta. Y no hablo solamente de la violencia subjetiva, de la violencia que derrama sangre en las calles, la violencia de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, sino también de la violencia objetiva, de la violencia sistémica, la violencia ideológica, la violencia cultural, la violencia económica, la violencia política que vivimos todos los días con discursos promovidos por los medios. Entonces, estamos siendo violentados por todas partes, y quizá nuestra fortaleza estaría en reivindicar los valores auténticos del humanismo. Y sí creo que primero un humanismo mexicano, para que luego asumamos un humanismo cosmopolita, como lo quería Humboldt, que eso nos daría mucho más personalidad frente al mundo. Cuando hablas de que antes de que exista un humanismo debe haber humanistas, sí. ¿Cómo distinguir a un ser humano, a un individuo con esa cualidad de humanista? ¿Cómo es en el acto diario? Sí,
Es difícil definir de bote pronto el proceso, pero yo creo que todo empieza por aprender, ¿no? Alguien que se asuma como humanista debe estar siempre abierto al aprendizaje. No solamente de la escuela, Jorge, sino también de las enseñanzas que nos dan nuestras culturas, los pueblos originarios, por ejemplo, que nos enseñan a cuidar el medio ambiente. Gracias a ellos tenemos reservas forestales, montes, selvas con buena salud, aunque las empresas depredadoras siguen buscando la manera de explotar los recursos. Aprender de los indígenas, de los pueblos originarios, aprender de los campesinos, de los artesanos. Es decir, no solamente el aprendizaje que se transmite en el aula, sino el que está en la calle, en el campo, en el mar, en las costas. Enseguida también, una vez que tú te asumes como un aprendiz, hay que enseñar, hay que compartir, porque el que enseña se convierte en un puente entre la necesidad y la posibilidad. Otro aspecto importante me parece la necesidad de compartir, porque hay gente que aprende para enseñar y cobrar caro, pero no comparte. Es decir, compartir en el sentido de tú haces tu mejor esfuerzo donde estés, tratas de abrirle el mundo a alguien, mostrarle a los jóvenes, a los adultos también, a los niños, los múltiples caminos que se tienen para solucionar un problema, lo beneficioso que es usar el diálogo para solucionar problemas, utilizar el lenguaje como una herramienta de crecimiento espiritual. Y además, claro, en esta secuencia de ser un buen aprendiz, enseñar, compartir, también ser perseverante, porque quizá uno de los valores que hemos perdido justamente es la perseverancia. Nos cansamos de todo, ¿no? Decía el maestro Efraín Huerta: a mis maestros de marxismo no los puedo comprender, unos están en la cárcel, otros están en el poder. Es decir, hay mucha gente que se cansa, que a los 20 años quieren cambiar el mundo y a los 40 no quieren ni abrir el bolsillo para que no se les vea los dólares que ya traen, ¿no? Quizá lo opuesto al concepto del humanismo, más allá del humanismo mexicano, son expresiones xenófobas, expresiones antilibertades individuales, el racismo, el clasismo también, y hoy lo vemos desplegado en nuestro continente, en América, en gobiernos constituidos, como es el de Javier Milei en Argentina y recientemente el de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo entiendes que va agarrando forma, que va cuajando, que se va apropiando más ese discurso, estas narrativas, insisto, xenófobas, clasistas, racistas, en el imaginario colectivo, de tal forma que lleguen a impulsar masivamente proyectos políticos? Sí, bueno, en principio me parece que la eterna lucha entre liberales y conservadores, entre la gente de derecha e izquierda, si es que eso existe, porque yo tengo mis dudas, porque yo pienso que el de derecha es un capitalista rampante, un hiperhedonista o consumidor, un depredador, y quisiera pensar que el de izquierda es un humanista que piensa más bien en la igualdad, en la equidad, en la justicia para todos. Me parece que en este ring que se llama mundo, siguen estando los dos grandes contrincantes, ¿no? La figura del conservador contra el liberal, y ambos tienen esquinas muy potentes. Digo muy potentes porque antes la izquierda no figuraba, ahora ya no solo es una posibilidad, es una realidad, y eso lo celebro porque muchas generaciones, nuestros padres no lo conocían, nuestros abuelos no lo conocieron. No me parece mal que haya siempre una lucha, una contradicción, un antagonismo, pero yo sí espero mayor calidad moral para establecer las discusiones. Abundan los memes que se burlan de Trump o que esperan la muerte de Trump, pero también los que celebran la llegada de Trump. Y no hablo solo de Estados Unidos, no, también de México. Es muy visible, incluso patética, un sector social
que ven en Trump un salvador de lo que ellos creen un régimen dictatorial del sexenio anterior y de este sexenio que va en México, ¿no? Y se olvidan que tenemos como mexicanos un propósito común, y eso no lo compartimos con los Estados Unidos. Celebrar la llegada de Milei a Argentina, Trump a Estados Unidos y Bukele a Salvador muestra una pobreza, una mendicidad moral de ciertas clases sociales que solo se ocupan de ser golpistas, en estar golpeando, dañando desde los medios, y claro, tienen en general en los medios masivos de comunicación un grupo de depredadores, ¿no? Buitres que buscan la carroña política todos los días, señalando ciertos errores, mostrando ciertas carencias, pero no lo hacen con propuesta de cómo podríamos todos contribuir con el crecimiento económico, pero también con el crecimiento moral de este país. Creo que eso es una tarea de todos. Me parece que los populismos ahora ya no tienen ideología, por eso me cuesta trabajo pensar en derecha e izquierda. Entonces Trump es evidentemente un populista, pero sus admiradores, sus seguidores, ya no son los que salen a la calle con una pancarta o los que se rifan bloqueando una vialidad, sino los que desde una oficina, desde un café, desde un dispositivo de alta tecnología, hacen guerra sucia contra los ideales de un país, porque me parece que también eso define al humanismo, no solamente las ideas y las ideologías, sino los ideales, ¿no? ¿Qué queremos los mexicanos? No podemos ser un país como China ni como Estados Unidos, porque tenemos una riqueza histórica, una riqueza cultural, una riqueza lingüística que nos debe mostrar como seres humanos distintos de otros países que se asumen solo como potencias mundiales. Y en esto que gentes como Trump, como Milei, definen y despliegan en la llamada guerra cultural o marxismo cultural, y pues antiderechos, anti libertades de identidad sexual y demás, ¿cómo lo entiendes? ¿Crees que los gobiernos progresistas lo conceptualizan tan bien como ellos, y si se está librando una batalla cultural, o qué valoración haces de esta llamada batalla cultural? ¿Debería de darle el progresismo de algún modo? Me parece que hay un riesgo siempre en la argumentación, y los políticos aprendieron a argumentar, pero argumentando casi siempre llegas a la convicción de una idea, aunque no a la conversión de la gente a la que quieres hacer llegar ese discurso. Me parece que cuando hablan, cuando toman el micrófono, dicen cosas muy coherentes, buscando evidencias y respaldos que les convienen, pero que se vienen pronto abajo cuando tú ves una realidad. Yo no sé si exista todavía Marx como un ideal, o que Marx se lea tan siquiera, ¿no? O si la propuesta de sociedad que tenía Marx es la que estamos viviendo en la actualidad. Lo que sí creo es que se hacen de un lenguaje, de un código que seduce a las mayorías. Los populistas se definen por esto, porque son seductores de la masa. Y pueden o no tener razón. El asunto es que lo dicen bien, lo dicen con toda la convicción, y la gente lo cree por simpatía. Entonces, frente a los hechos, a veces el discurso se impone sobre esa realidad. Es claro que en el caso de nuestro país somos una sociedad mucho más abierta, más integral, a pesar de que también somos una sociedad racista, clasista y elitista. La mayoría de las personas tienen la posibilidad de tener autodeterminación, de poder vivir como quieren, ¿no? O como decía un cartel en la entrada de un pueblo zapatista en Chiapas, que es mi estado: porque todos somos iguales, tenemos derecho a ser diferentes. Y eso se vive aquí en nuestro país. En El Salvador, en este momento, si tú portas un tatuaje,
te llevan a la cárcel, ¿verdad? Porque está legislado que cierto tipo de tatuajes debe ser perseguido y encarcelado, sin más. Y lo que nos llega a través de las televisoras, pues es un apoyo generalizado, ¿no?, al presidente Bukele, como también las cámaras muestran el lado simpático, el lado curioso, a veces el lado patético, pero no autoritario de Milei. Sí, creo yo que debemos madurar políticamente, es decir, formarnos en la ciencia y en la filosofía política para poder transmitir a los más jóvenes y, por qué no, a los niños, que la verdad no es una sola, sino que tenemos que experimentar diferentes perspectivas para tener una opinión más formada. En la época de la sociedad de la información, pues los discursos se volvieron autoritarios y ya casi nadie pregunta si son ciertos o no. Pues agradecerte mucho, no sé si quieres compartirnos una reflexión final en torno a la necesidad poética de nuestras sociedades en estos momentos tan complejos que se están enfrentando, ¿no? Pues bueno, reiterarte mi agradecimiento, Jorge, y también reiterar que la poesía es un diálogo, y quizás uno de los diálogos más humanistas que existen, porque se busca justamente apelar a los sentimientos, las emociones, pero también las capacidades intelectuales de las personas. Por lo tanto, celebro la poesía, pero también celebro todo tipo de diálogos, y celebro este espacio como un diálogo que busca llegar a la gente y motivar una pregunta, motivar una idea. Reitero que en la sociedad de la información lo que menos hay es la posibilidad de comunicarnos. Y bueno, el diálogo es un principio de la comunicación y hay que motivarlo para que no demos por hecho tantas cosas que se dicen en los medios masivos que tienen una nefasta influencia en el resto de la sociedad. Ojalá que este espacio continúe, crezca y sirva para que otras personas compartan puntos de vista. Te agradecemos, doctor Víctor, parte del Sistema Nacional de Investigadores y un gran poeta mexicano. El humanismo mexicano, el humanismo debe entenderse como una filosofía práctica, diaria, de desarrollo personal e individual, pero con trascendencia colectiva. Aspiremos a que el humanismo mexicano, más allá de una narrativa, sea algo que dictamine el comportamiento de nuestras sociedades. Este es El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.